Muy bien, continuando con la jornada de hoy, invitamos a la doctora Ana Isabel Cristancho Maldonado, que nos va a hablar un poco sobre la perspectiva de género en el derecho procesal, avances y desafíos en la protección de los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Alexander. En Colombia, ni la declaratoria de emergencia por casos de violencia de género, dada en el marco del Plan de Desarrollo Nacional del actual gobierno, ni la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad han sido suficientes para contrarrestar la ola de casos de violencia contra las mujeres en Colombia. Soy Isabel Cristancho Maldonado, miembro del Grupo de Investigación Jurídico, Comercial y Fronterizo del Programa de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander, y el día de hoy abordaremos la perspectiva de género en el derecho procesal. Vamos a hacer el análisis y los desafíos en materia de la protección del derecho de las mujeres. Arrancamos viendo estas cifras que nos presenta la Corporación para la Excelencia de la Justicia. En relación a los delitos sexuales, el año pasado, en el 2024, se presentaron 58 casos por cada 100.000 habitantes, 58 casos de delitos sexuales, de los cuales el 81% eran mujeres, el 17,3% eran hombres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa, el 1,7%. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los boletines estadísticos que emite para los índices de mortalidad, para el cierre de diciembre del 2024, nos presenta estas desalentadoras cifras de causas de muerte de homicidio de mujeres, 1.017 en el año 2024. De esas habría que ver cuáles de estas tuvieron un contexto de delito de feminicidio. En las lesiones no fatales, en el contexto de violencia intrafamiliar, el mismo instituto nos presenta cifras para el año 2024 de 47.855 mujeres víctimas del delito de violencia intrafamiliar. Y en ese contexto nos saca los índices de acuerdo a los diferentes ciclos etarios. Entonces, la violencia que se presenta contra niñas, niñas y adolescentes, 3.986. La que se presenta en un contexto de violencia de pareja, 35.064, la violencia contra adulto mayor, 1.645 y violencia con otros familiares, 7.161, todas mujeres. En ese sentido, reconocer que la prevención no es suficiente y que se presentan los casos nos pasa a la siguiente fase. En violencia basada en género tenemos la etapa de la prevención, la detección y la atención. Y cuando estamos frente a la atención y cuando requerimos la activación de las rutas, en este caso a través del sector justicia, como uno de los componentes necesarios del abordaje integral de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a la que debemos abocar, es necesario reconocer que cuando estamos frente a la atención estamos frente a una víctima y no frente a una presunta víctima. Y este marco de quitar la presunción de la víctima nos lo trae la 1257. Esa ley viene ratificada en el marco de los tratados internacionales ratificados en Colombia, ha sido ratificada a través de la ley 248 del 95. Con esta ley adoptamos y ratificamos la Convención Belén do Pará para la prevención, la sanción y la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. Y en el marco de la 1257 dictamos las medidas de prevención, sensibilización y sanción de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres. Mucho antes de la 1257 tenemos la CEDAW. La CEDAW, adoptada con la Ley 51 en 1982, esa Convención para la Eliminación de las formas de violencia y discriminación contra la mujer, nos trae ese marco también internacional. Y así como ese tenemos otros reconocidos del plano internacional. Tenemos el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, tenemos la Cuarta Convención de Beijing, adoptamos la Convención Americana de Derechos Humanos, reconocemos por supuesto la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por bloque de constitucionalidad, a través del artículo 93 de la Constitución, reconocemos que esos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, cuando han sido ratificados por el Congreso, prevalecen en el orden nacional. En ese mismo marco, entonces reconocemos la existencia de factores estructurales de violencia. La misma existencia del Plan de Desarrollo Nacional que da la declaratoria de la emergencia por violencia contra las mujeres, por violencia de género,
insta a las acciones del sector justicia. Y ese instar es un llamado a reconocer que necesitamos desarrollar acciones urgentes que puedan contrarrestar esta forma de violencia, que puedan superar esas situaciones que han sido exacerbadas, que continúan en aumento y que necesariamente requieren una mirada del abordaje integral. En ese contexto, la violencia contra las mujeres nos presenta, primero, la necesidad de reconocer que es la respuesta a un contexto desafortunado, histórico, pero que tradicionalmente se han ido materializando, se ha ido manteniendo en nuestra sociedad. Reconocer que la violencia contra las mujeres es producto, por supuesto, de la falta de respuesta efectiva y que necesariamente debe ser abordada como un problema, no solo desde lo legislativo, sino un problema jurídico y un problema social que es necesario contrarrestar para poder erradicar. Reconocer que se continúan perpetrando casos de violencia contra las mujeres como respuesta a los estereotipos de género y que esos estereotipos de género necesariamente están anclados, como lo reconoce la sentencia T027 del 2017, están anclados no incluso a la sola existencia de la persona que es sujeto víctima de estos hechos, donde tradicionalmente son las mujeres y tradicionalmente es ejercida por los hombres. Por supuesto, esto no quita ni deslegitima otras formas de violencia basada en género, pero es que la mayor prevalencia de casos se da en las mujeres, en las niñas, en las adolescentes. Y esto implica reconocer la existencia de roles de género, porque nuestra sociedad histórica y tradicionalmente le asocia las cargas del cuidado, las cargas del hogar a la mujer, y eso implica que ante la materialización efectiva de sus derechos la ven mucho más difícil que los hombres en esa materialización efectiva. Reconocer que existe violencia contra la mujer parte por identificar tres características básicas. Por supuesto, la que ya mencionamos, que es la existencia de la persona sujeto víctima y quien ejerce la agresión, pero también reconocer la causa. Y en ese sentido, para que salga de la violencia tradicional y estemos hablando frente a un hecho de violencia basada en género, necesitamos que esa situación que se presentó sea dada en razón y en función del género. Y es eso lo que le da el elemento de la violencia contra la mujer. Necesariamente reconocer que esa violencia contra la mujer se presenta en diferentes escenarios y esos múltiples escenarios se dan tanto en el ámbito de la vida pública como en el ámbito de la vida privada. Eso parta por reconocer también de que la sociedad debe quitar el velo de protección que se pensaba que existía sobre el hogar. Y entonces lo que sucedía en el hogar anteriormente se veía que debía quedarse ahí, dentro del hogar, y no. La obligación de la atención de estos casos es reconocer que es precisamente en ese núcleo esencial de la sociedad donde desafortunadamente se da una mayor prevalencia de casos, como es el caso de la violencia intrafamiliar. Reconocer que esos múltiples escenarios necesariamente traducen en diferentes formas de violencia contra la mujer. Y en ese sentido, por ejemplo, la 1257 nos reconoce los diferentes tipos de daño. El daño físico, por supuesto, derivado de la violencia física. El daño emocional es ese daño psicológico, esa afectación que se da reconociendo que la materialización del derecho a la salud no solamente parte de reconocer la materialización del derecho a la salud física, sino también la necesaria materialización del derecho a la salud mental. ¿Y cómo entonces no podemos hablar de una garantía efectiva del derecho a la salud si no gozamos de salud mental? Y entonces esa es la necesaria importancia del reconocimiento del daño psicológico, del daño emocional y de las consecuencias que esos actos, aunque no dejen lesiones físicas, generan sobre la vida de las mujeres. Por supuesto, los daños sexuales referidos a las diferentes formas de violencia sexual, los daños patrimoniales referidos a todas esas afectaciones económicas y que recaen sobre sus bienes. Y adicional a eso, cuando la respuesta no es efectiva y se continúan perpetrando los casos y esa escala de violencia va aumentando, entonces quiere decir que como Estado también estamos fallando en la atención. Y ahí nos configura otra forma de violencia, y es la violencia institucional. Y es quizá la más grave porque deja de garantizarse esos fines esenciales del Estado y empieza a materializar otras formas de violencia y empieza a dar la posibilidad de que esos actos se continúen perpetuando. De cara a los operadores de justicia, nos hace esta visión un llamado, y ese llamado es a la necesidad de activar las rutas de atención una vez los casos son detectados. Y esa necesaria activación debe partir por reconocer que el abordaje integral contempla, por supuesto, el sector justicia, pero también el sector salud y el sector protección.
y nos hace falta como Estado colombiano articular acciones que permitan que efectivamente ese abordaje integral sea la respuesta a que los casos no se continúen perpetuando o, en su defecto, que se materialicen otras formas de reparación. Este abordaje converge en reconocer que se requiere un abordaje multinivel, y ese abordaje multinivel parte por reconocer que en la adopción de las decisiones judiciales, por supuesto, que tomamos en cuenta por control de constitucionalidad esas normas nacionales, pero también aquellas que hemos ratificado en materia de derechos humanos y que traemos al plano nacional, incorporadas de cara a los derechos, a las normas reconocidas en el derecho internacional. Y respecto del deber de los jueces, contemplado en el 42 del Código General del Proceso, entonces, por ejemplo, la facultad que tienen los jueces de reconocer como pruebas de oficio aquellas que se requieran cuando se aplica la perspectiva de género en estos casos. Esa flexibilidad probatoria implica la posibilidad de la interpretación profémina, reconociendo la existencia de esos factores estructurales que histórica y tradicionalmente han afectado a las mujeres. Por ejemplo, reconocer la presunción de veracidad del testimonio con la sola recepción, no para dejarle en una carga desvirtuada respecto de quien presenta contra la persona contra la que se presenta la denuncia, sino a partir de ese reconocimiento, de esa presunción de veracidad de su testimonio, a partir de esa detección del caso, iniciar la activación de las rutas en el sector que corresponda. Reconocer entonces la protección de las víctimas, todavía tenemos control. Reconocer que la protección de las mujeres víctimas de violencia necesariamente debe hacerse con perspectiva de género, es ponernos en el lugar en el que debemos estar para apuntarle a la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer. Y eso necesariamente implica, por supuesto, una comprensión sistémica, no solo de lo nacional, sino de los tratados internacionales, pero necesariamente exige que el rol de los jueces apunte a evitar la comisión de esos hechos, y evitarla es aumentar los factores de prevención, y ahí entonces la obligación del Estado en esa materialización de los fines esenciales. Que para la garantía de derechos, entonces por supuesto reconocemos que los derechos que estén afectados, reconocemos esas afectaciones que se dan sobre el derecho a la igualdad, sobre el derecho a la no discriminación de cara al 13.2 y al 43 de la Constitución Política, pero también reconocemos como derecho humano el derecho a una vida libre de violencias, que viene de la adopción de esos tratados internacionales. Y entonces el papel de los jueces va a apuntar a superar esas prácticas judiciales en las que desde la sola recepción de la denuncia se continúa revictimizando a la víctima y se continúa aumentando esos factores de exclusión y esos factores de segregación de las mujeres. Reconocer que se debe fallar entonces evitando los estereotipos de género, que no podemos continuar naturalizando situaciones que claramente configuran hechos de violencia contra la mujer, y eso parte por que la decisión entonces se tome tomando de presente enfoques diferenciales. Si bien es cierto, para asegurar la verdad material, es también para buscar obtener justicia a partir de esa igualdad material. El llamado entonces es a que a través del sector justicia y del rol que desempeñan los jueces, los fiscales, los comisarios de familia y todas las personas que son operadores del sector justicia, que dan esa atención a esos casos, se busque entonces primero reconocer la mayor prevalencia de estos casos, reconocer los principales ámbitos de aplicación en los que se dan estas formas de violencia. Tal es el caso de las formas más prevalentes como la violencia intrafamiliar, los hechos de acoso contra las mujeres. Y ahí entonces vamos a pensar en esos delitos querellables. Y entonces como, por ejemplo, conductas que claramente tienen un enfoque de violencia basada en género, como coloquialmente decíamos los tocamientos abusivos, o lo que en el mejor de los casos se va como actos sexuales abusivos o injuria por vías de hecho, necesariamente tiene un componente de género, porque es que esos tocamientos van dirigidos a su integralidad física y necesariamente tienen una connotación sexual o sexualizada. Y entonces, si se trata de delitos querellables, cuando en materia penal se agota esa etapa de conciliación y se cita a la víctima con su victimario, no estamos aumentando esos factores de
victimización, no estamos generando con la sola atención esa acción con daño. Esa es una de las reflexiones. La otra es el deber de los funcionarios de luchar contra la violencia que se da en ese contexto de violencia basada en género y que se da contra las mujeres, que necesariamente las decisiones deben abocar por la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación, pero también de las garantías de no repetición. Y entonces esas garantías de no repetición, por ejemplo, cuando se declara la preclusión en casos, en materia penal, cuando se declara la preclusión, aun cuando se declare la preclusión, esa víctima probablemente va a tener un escenario común con la persona que denunció. Probablemente denunció al papá de sus hijos. Probablemente va a tener que continuar con esa persona comunicándose y va a tener diferentes formas de afectación posteriores, aun cuando sobre ese hecho denunciado ya se hubiera declarado la preclusión. Y entonces, aun cuando exista la preclusión, hacer uso, por ejemplo, de esas facultades ultra y extra petita para decretar esas medidas de protección en favor de la víctima, reconociendo ese contexto en el que se presentan los hechos de violencia. Y en esas facultades ultra y estapetita que normalmente se le asocian única y exclusivamente al proceso laboral, en ese sentido la sentencia de CEU 080 del 2020 es bastante rica, porque reconoce otras formas de reparación. Por supuesto, la principal o es la forma de reparación que va concreta, el primer nivel de reparación, que es la que va dirigida al caso. Por supuesto, las formas tradicionales de reparación económica o las que están referidas a esa taxatividad de la norma. Pero también entonces otras formas de reparación que estén dirigidas al enfoque estructural transformador. Y eso implica, por ejemplo, reconocer como formas de transformación, de reparación, aquellas que abocan la perspectiva, no solo la del Estado, que es la obligación, sino la perspectiva de la víctima. Y reconocer formas de reparación como las pedidas públicas de disculpas, los actos públicos y todas esas que, aunque no están ahí contempladas en la norma, sí buscan generar un escenario de reparación que efectivamente le apunte a las garantías de no repetición. Y finalmente, entonces, trazando estas realidades, nuestro derecho procesal tiene múltiples desafíos. Y los desafíos es que cuando nosotros hablamos de enfoque de género, de perspectiva de género, no vamos a encontrar unas normas tan claras como cuando hablamos de que el título debe tener estas condiciones. Sí, no van a estar tan exegéticas, tan taxativas. Y hasta este momento lo que tenemos son avances y reconocer, por ejemplo, los avances de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Orilla en la formación de esos operadores judiciales. Pero esa falta de taxatividad nos deja muchas veces perpetuando esos estereotipos y esas condiciones de violencia a través del accionar del sistema judicial. Reconocer que nos falta mucho en materia de políticas públicas y que nos falta mucho en materia de prevención, porque cuando estamos frente a la atención quiere decir que todas las acciones de prevención no fueron suficientes, que la persona o las personas que cometieron el hecho de manera libre, consciente y voluntaria decidieron transgredir los derechos de otra persona. Y esa obligación de atención entonces nos hace una mirada, o al menos yo lo veo como una vista esperanzadora, y es que ojalá, por ejemplo, desde la sola recepción de la denuncia, no se hiciera de tú a tú, no se hiciera a una sola persona, que probablemente con su accionar vamos a tener la esperanza de que va a materializar la garantía del acceso a la justicia. Pero ¿y si no? ¿Y si esa persona desde la sola recepción de la denuncia demerita lo que sucedió? Entonces, el llamado sería a la utilización de equipos interdisciplinares conformados por trabajadoras sociales, por psicólogas, por médicos si es del caso, y por supuesto del operador de justicia. Así como cuando recepcionamos, por ejemplo, testimonios de los niños, niñas y adolescentes, es necesario entonces que aboquemos a una reestructuración. La existencia de medidas para la descongestión judicial en materia de género y que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia deban aumentar los recursos requeridos para eso, también debe hacerse con un enfoque transformador, que reconozca que primero es bastante difícil reconocer la situación, porque es que el hecho ya se presentó, y habiéndolo reconocido, entonces se requiere declarárselo a la otra persona,
y cuando tengo que hacerlo delante del que me recibe la denuncia y de ahí para arriba todo lo que viene en materia, por ejemplo, penal, es un hecho revictimizante tener que contar la historia 2, 3, 4 veces. Y a eso súmele que no se haga con el enfoque de género y que no se haga en presencia de personas que puedan dar, por ejemplo, primeros auxilios emocionales y atención en crisis a la víctima que tienen al frente y están ahí dándole la atención. Y ahí sí me gustaría que ojalá al menos les dé curiosidad, y en ese sentido nosotros, reconociendo que esa es la realidad nacional, hicimos un escenario en contraste en la recepción de denuncias de casos de violencia basada en género en esta universidad. Nuestra política institucional de tolerancia cero a la violencia basada en género establece que la recepción de denuncia no se hace directamente por una sola persona, sino que recepcionamos como equipo interdisciplinar, y ese sería el ideal al que nosotros nos gustaría ver abocado el sistema judicial. Y necesariamente eso implica reconocer que el sistema judicial debe ir de la mano en ese abordaje integral con la articulación con los mecanismos articuladores de prevención de violencias por razones de sexo y género, desde lo municipal y desde lo departamental, según corresponda, si es que se trata de juzgados o de tribunales. Y entonces aquí al llamado a los operadores de justicia. En el municipio en el que yo estoy ubicado, ¿tengo idea cómo funciona el mecanismo municipal, el mecanismo articulador municipal? ¿Existe en el municipio en el que estoy ubicado mecanismo? ¿O se trata únicamente de una norma que en algún momento se expidió en la alcaldía y no se ha materializado porque no existen los equipos encargados de dar esa atención? Muchísimas gracias.